Son las 4:28 de la tarde, estamos en directo, como saben, en Me Importas Tú. Los martes tenemos tertulia municipal sobre temas del Ayuntamiento de Pamplona, cuestiones que conciernen a la capital navarra. Hoy hemos invitado al programa a José Núñez, es el concejal del Partido Popular. José Núñez, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Iñaki Cabasés, concejal de Nafarroa. ¿Qué tal, Iñaki? Pues muy bien, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por estar con nosotros pues también. Encantado de venir aquí. Le damos la bienvenida también a Eduardo Val, concejal del PSN. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias. Y María Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes, Muy María. bien, buenas tardes. Concejal regionalista, concejal de Unión del Pueblo Navarro. Hoy, desde luego, nuestra mirada se centra en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento de la capital navarra, presentados precisamente esta semana por el alcalde Enrique Maya y la concejala Ana Elizalde. Son unos presupuestos que esperan no ser prorrogados, al menos es lo que ha dicho el alcalde de la ciudad, espera alcanzar el consenso entre los grupos municipales. Vamos a ver si esto será posible o cuáles son las críticas que lanza ya la oposición en el consistorio de la ciudad. Comenzamos hoy por María para destacar, en primer lugar, las características generales de este borrador de presupuestos y también por qué se ha presentado quizá antes que en otras ocasiones, ¿no? Sí, bueno, pues se ha querido hacer una presentación antes del documento oficial totalmente cerrado. Se ha hecho una presentación de las líneas generales que marcan el proyecto de presupuestos en el que estamos trabajando el equipo de gobierno y también pues las inversiones por las que nosotros apostaríamos en este proyecto de presupuestos, y lo que se ha hecho es por primera vez pues, presentarlo en la Comisión de Presidencia pues de esta manera, animando a los grupos a que trabajen sobre este borrador y que bueno, pues que verdaderamente si tienen alguna aportación que hacer, pues vamos a tener un mes o un calendario que se les ha presentado para poder hacer aportaciones y para que verdaderamente, si existe esa voluntad que otras veces reclaman de querer que se trabaje con todos y de querer conocer el documento, bueno, pues que ahora mismo es una oportunidad. Es un proyecto en el que nosotros entendemos que Pamplona saldría perdiendo bastante si se prorrogan los presupuestos, porque 5 millones de entrada, pues lo que serían inversiones para la ciudad, no se podrían ejecutar en caso de prorrogarse el presupuesto, porque ya sería un presupuesto prorrogado sobre otro prorrogado. Bueno, sería sobre el presupuesto, hablaríamos sobre las cifras del 2011, lo que nos hace por las normas presupuestarias y normas financieras, pues nos haría perder la posibilidad de invertir 5 millones. Estamos en un momento en el que creemos que no son grandes proyectos los que vamos a abordar, pero sí que hay que apostar por mantener la ciudad que tenemos y atender pues, bueno, pues, pequeñas urbanizaciones que tengan necesidades puntuales, atender las viviendas, los proyectos de rehabilitación de viviendas que se tienen que pagar, hay una inversión de 3 millones, y atender, bueno, pues, acabar los parques, acabar una serie de cuestiones, bueno, pues que todo eso les hemos dado la oportunidad, bueno, la oportunidad que siempre la tienen, pero en este caso con carácter previo a que lo estudien, lo analicen y el próximo lunes lo volveremos a ver y a ver en qué situación. Son menos de 200 millones de presupuestos en el Ayuntamiento de la ciudad. No sé si importan las formas realmente, Eduardo, porque creo recordar que el Partido Socialista planteaba esta cuestión, ¿no? Que pasaran, quizá que pudieran ser estudiados en comisión, de alguna manera que se adelantara la posibilidad de profundizar, ¿no? Y que no se llevaran bueno, pues unos presupuestos ya prácticamente ultimados. ¿Estaríais de acuerdo en ese sentido o qué balance hacéis de este primer borrador? A nosotros nos parece bien que haya ido a comisión y aunque no acabamos de entender muy bien las declaraciones del alcalde diciendo que busca un consenso, excluía a Bildu y más allá de eso hablaba de un consenso, pero a la vez luego parecía que a determinados grupos era limitado o parcial. Y nosotros entendemos que si hay un acuerdo en materia presupuestaria, en cualquier caso tiene que ser global. Lo que hemos denunciado muchas veces precisamente son las formas. Bueno, bienvenido si este año lo traen a comisión, pero oiga, es que las formas, no sé, algunos solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Llega de repente el gran proyecto anual, que es el presupuestario, y entonces el alcalde Maya se acuerda que está en minoría y que necesita imperiosamente, por el bien de Pamplona, pues crear las circunstancias para que salgan adelante. Pero es que se olvida de eso, por ejemplo, hace un mes, cuando decidió unilateralmente en contra de la opinión mayoritaria del Pleno,
pues hacer dejación de los intereses de Pamplona y firmar el convenio de Donapea, o cuando a la semana siguiente en lo que parece una pataleta por ese revés que le da el Pleno, pues limitar el uso de las dependencias municipales para que la oposición pueda ejercer su labor. Y en fin, pues las formas no se ganan en 24 horas, ¿no? Se ganan a lo largo de un año. Y en esas circunstancias la verdad es que es muy difícil pues creer esa voluntad que tiene o que dice que ahora tiene el alcalde Maya. No obstante, por nosotros no va a quedar, sabiendo que por la serie de incumplimientos tan importantes que tuvo UPN no vamos a hacer evidentemente una negociación bilateral con ellos, pero si están dispuestos en comisión o fuera de ella a un diálogo sincero con el conjunto de grupos municipales del ayuntamiento, por nuestra parte no va a quedar. Desde luego, teniendo bien claro que la responsabilidad de lo que ocurra nunca es de la oposición, es en gran medida, obviamente, de quien gobierna, que es UPN. Habría una voluntad por parte del Grupo Municipal Socialista, por tanto, extraigo de las palabras, Eduardo, de quizá apoyar, si se alcanza un consenso en las partidas más importantes. ¿El Partido Socialista estaría a favor de esos presupuestos, de ese borrador que plantea el alcalde? No, para empezar, el borrador tiene enormes carencias, aunque todavía no hemos tenido ocasión. Primero, no lo conocemos en detalle, son unas meras líneas estratégicas y vemos carencias muy importantes en materia de inversión y en políticas sociales, pero al margen de eso, quiero decir, el Partido Socialista no se trata de si está en disposición o no, siempre está en la mejor de las disposiciones. Es la actitud de UPN y de su alcalde quien hasta ahora ha impedido que en ese y en otros temas fundamentales para Pamplona haya una posibilidad de acuerdo. Bueno, esperemos, por nuestra parte nunca va a quedar, pero vamos a ver, la verdad es que los precedentes de la actitud con que nos estamos encontrando a lo largo de la legislatura, pues no parece que vayan en una dirección a facilitar ese encuentro, ya lo veremos. Bueno, sería la tercera prórroga presupuestaria si finalmente no hay acuerdo para llevar adelante las grandes cifras del Ayuntamiento de Pamplona. Según UPN se perdería 5 millones de capacidad inversora. Grosso modo, José Núñez, ¿qué valoración hace de ese proyecto de presupuestos para la ciudad y cuál sería la postura del Partido Popular sobre ese documento? Bueno, lo cierto es que el documento lo han entregado ayer en la comisión, ¿no? De manera que el tiempo que ha habido ha sido pues una explicación no pequeña, bastante extensa por el equipo de gobierno, y al Partido Popular le ha producido una gran satisfacción. Esto es cierto, nos ha producido una gran satisfacción porque yo creo que es un medio adecuado que se haya presentado a la comisión primero, y va a haber un tiempo no pequeño para poder hacer alegaciones, para poder llegar a soluciones en ese tema y hacer ampliaciones y modificaciones. Es cierto que este presupuesto se parece mucho en cantidad a la del año pasado, tiene una variación del 1,5% en tasas, por ejemplo, pero eso es el IPC de agosto. Y después, una cosa que nos gusta mucho al Partido Popular es que va a haber no se va a presionar en aquellos gastos que tienen que ser sociales, la zona azul, la famosa zona azul, los comerciantes, que era una cosa que hemos pedido mucho en comisión. Aquí yo quiero decir que es un presupuesto que, para empezar, lógicamente lo dieron ayer, todavía no lo tenemos dominado el tema, pero lo cierto es que es un presupuesto que por lo pronto nos ha creado una gran ilusión. Y no solo por la forma en que se ha planteado, porque lo cierto que es una actitud ilusionante, yo creo que es un proyecto, como hemos dicho, que es parecido, y después yo creo que, a diferencia del Partido Socialista, que hay que manifestar en este momento, ¿verdad?, con mi estimado compañero Eduardo, lo cierto es que yo creo que no tiene que ser todas las aprobaciones globales, sería imposible, ¿no? De manera que, bueno, pues basta con esa mayoría para aprobarlo. Y también hay que tener en cuenta, yo creo que nos han dado la oportunidad que en este periodo que vamos a tener para hacer alegaciones, pues que no es pequeño, es más bien grande, pues en este periodo, pues bueno, pues yo creo que cada uno tendrá que hacer sus alegaciones y sacarlo adelante, porque es que lo que no puede ser es que no se prorroguen, o sea, que se prorroguen porque no se aprueban y después resulta que al cabo del mes y medio vienen las modificaciones, pues hagámoslas ahora y saquemos entre todos unos proyectos consensuados. En principio, el alcalde espera para el 22 de noviembre tener aprobados o al menos llevar a cabo un pleno en el que se puedan abordar los presupuestos y, si cabe, aprobarlos un mes antes que el año pasado, ¿no? Por ejemplo. Iñaki Cabasés, ¿cuál es la postura de Nafarroa en este sentido? ¿Hay críticas? ¿Se abordan o no los problemas de la ciudad en este borrador de presupuestos? Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que estamos ante más de lo mismo. Es decir, todos los años se hace la misma operación. De hecho, estábamos viendo ahora unas imágenes de la rueda de prensa del alcalde. Él estuvo en la comisión por primera vez, eso sí, esa es la novedad, pero lógicamente para poder dar a los 10 minutos la rueda de prensa de presentación de los presupuestos. En ese sentido, como siempre. En segundo lugar, es que el gobierno de UPN es una irresponsabilidad continua en Navarra y en Pamplona.
Es decir, cuando alguien está en minoría, y no tenemos más que ver el ejemplo de Angela Merkel, que le faltan 4 votos para tener mayoría absoluta, ya han emprendido un proceso de negociación tal para garantizar la estabilidad del gobierno y conseguir una mayoría que respalde el Parlamento, o el propio presidente del gobierno italiano, que plantea una cuestión de confianza cuando le amenaza al partido Berlusconi que se va a caer en minoría. Es decir, aquí nos estamos acostumbrando a que alguien que está en minoría quiere sacar adelante los presupuestos obligando a la oposición a que le dé la razón en lo que él plantea. Y diga usted, eso no es así, en democracia eso no es así. En democracia tienes que buscar acuerdos, y los acuerdos no se buscan lanzándolos a los medios de comunicación y sobre todo con un precedente de que estás actuando en contra de aquellos a los que estás pidiendo luego el apoyo. Hombre, aquí hay que reconocer que desde luego lo de UPN es tremendo, porque ¿cómo se llama aquello? Buscando a Susan desesperadamente. Aquí es buscando al PSN, al PSOE desesperadamente. Llevan desde el principio, no lo han conseguido al parecer, por lo menos en Pamplona, y insisten. Es decir, el otro día al alcalde le veíamos que eso, lanzaba un cable al Partido Socialista. Pues eso, que vamos, que tiene que ser imprescindible, entre otras cosas porque con sus 3 votos más los 2 que le regala el PP, pues ya son absolutamente suficientes. Pero lo que es evidente es que eso no garantiza unos buenos presupuestos ni que se vaya a gobernar bien la ciudad. Entre otras cosas, porque si algo tiene una cierta experiencia el PSOE es lo que le ha hecho UPN los 8 años anteriores, en los cuales pactó con ellos el presupuesto y luego incumplió el 80% de las cosas que el PSOE le había planteado. Es decir, a mí me parece que a la hora de gobernar, lo que no se puede es trasladar las responsabilidades a los demás. Y la responsabilidad de que haya presupuesto en Pamplona es del alcalde Maya y del gobierno local de UPN. Y si no, ya pueden ir pensando en otras alternativas. Es decir, pero la responsabilidad de sacar adelante el presupuesto es suya. Si Pamplona dispone de 5 millones menos, como de hecho ya dispone, no sé cuántos, de unos 4 millones menos ya este año, es precisamente por su responsabilidad. Es que no hay parangón a lo que están haciendo aquí, UPN, no hay parangón en cualquier otro sitio. Es decir, se gobierna con mayoría y si no se buscan acuerdos. Lo que no vale es obligar a los demás a decir, oye, tienes que venir a donde yo te llevo, pues porque es que si no nos quedamos sin presupuesto. Claro que pero es que yo creo que ya tenían que haber dimitido, porque ¿cómo puedes tener una ciudad 2 años seguidos sin poder acordar los presupuestos? Pues tendrás que cambiar de filosofía. Es decir, no puedes venir a decir, sáqueme usted las castañas del fuego para que yo haga lo que me dé la gana, cuando además, a partir del momento que se aprueba el presupuesto o que se prorroga, ese gobierno municipal está dándole bofetadas a la oposición un día tras otro, adoptando acuerdos en contra de lo que esa propia oposición, que encima es la mayoría que representa al ayuntamiento y a la ciudad, está decidiendo en el Pleno. Bueno, y al margen de, siguiendo con esta dinámica, por supuesto, vemos opiniones muy diferentes entre unos partidos y otros. Me gustaría también introducir otro elemento en el debate, ¿no? ¿Qué se quiere de esos presupuestos? ¿Qué ciudad se quiere? ¿Por qué se debe apostar en este tiempo de crisis? Es lo que yo creo que como ciudadanos nos importa, ¿no? ¿Qué idea de ciudad tiene cada uno de los grupos que forman parte del arco municipal? Entendemos la dialéctica también de los partidos políticos, las discusiones, ¿no? Obvias de diferentes modelos de ciudad que planteáis, pero obviamente los ciudadanos queremos saber, ¿no? ¿Qué plantea Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué plantea Partido Socialista? ¿Qué quiere Nafarroa? ¿Qué quiere el Partido Popular? ¿Qué modelo de ciudad? ¿Qué se puede hacer mejor, no, María? Bueno, el modelo de ciudad, como ya he dicho, ahora mismo creemos que tenemos una ciudad de la que estar orgullosos, que está muy bien. No se puede gastar ahora en acometer ningún gran proyecto de envergadura. Tenemos que acabar los grandes proyectos que tenemos entre manos. Los parques que nos quedan, que son una maravilla y que van a hacer de Pamplona pues todavía una ciudad más verde, más agradable y mejor, pues eso es algo que lo tenemos contemplado y que además cuentan con financiación exterior y lógicamente nosotros los incluimos en los presupuestos de futuro. Y luego lo que hemos dicho, se vamos a hacer un especial impulso a la conservación y a la mejora de lo que sería la conservación urbana de nuestra ciudad. Y ahí pues se ha dotado en nuestro borrador de proyecto, que es la responsabilidad que tenemos, a pesar de lo que dice el señor Cabasés, claro que tenemos que asumir esa responsabilidad, pero para iniciar cualquier negociación tú tienes en esa responsabilidad que aportar lo que tú propones, que es lo que hemos hecho. Y en ese sentido lo que hemos puesto es una cantidad de 1,5 millones de euros para esa conservación de la ciudad.
¿Qué es lo que he visto yo de las intervenciones de los compañeros? Bueno, pues que el señor Cabasés, como hemos podido, de los presupuestos no ha hablado nada. Está hablando de una situación política en la que se encuentra el Ayuntamiento de Pamplona. Efectivamente, estamos en minoría, no hace falta que nos lo recuerden, y eso es una realidad. Pero que es que contra esa realidad nosotros no podemos hacer dejación de nuestras responsabilidades. Claro que buscamos acuerdos, pero para esos acuerdos tenemos que presentar nuestras iniciativas y nuestros proyectos y asumir nuestras responsabilidades. También tiene responsabilidades la oposición, porque aquí no cabe el que nosotros digamos, bueno, pues como es imposible adelanto las elecciones. No, en el ayuntamiento la opción de cambiar esta situación, si tanto le importa, es que en vez de decir a todo no, pues que es la incapacidad, yo les podría decir, es la imposibilidad que tiene la oposición de presentar ninguna alternativa a UPN. Entonces, en esa imposibilidad no nos pueden castigar a nosotros por tratar de sacar adelante un proyecto, es que lo tenemos que presentar. Otra cosa es que hemos dicho, quieren participar de la situación, bueno, pues lo presentamos y que por favor, que en vez de presentar 2 meses después de una prórroga unas modificaciones para mejorarlo, pues si lo quieren mejorar, en vez de perder esos 5 millones, pues que lo presenten ahora. Hay una cosa que el otro día en la comisión quedó clara, que dijeron es, el año pasado se perdían 3 millones, nos dijisteis que se perdían 3 millones y no nos lo creímos. Ahora nos pide... Señor Mori, en la comisión de presidencia del otro día, y es una forma de hablar, porque éramos era, plenamente conscientes cuando apelábamos a vuestra responsabilidad para que ejercierais un diálogo que no supisteis igual tú no ejercer. estabas en la comisión, hombre, la dijo favor. Y de hecho pidió explicaciones, explícanos bien a la técnica que vino, dijo explicarnos eso bien respecto a este año, no respecto al año pasado, porque yo estaba cuando pidió explicaciones y a la dijo lo de lo no, se acabará teniendo la culpa Zapatero de que no tenga presupuesto. Mira, es que yo no estoy hablando de un hecho muy concreto y no me vas a llevar a otro lado. Dijo lo que dijo y lo único que quiero decir es que nosotros tenemos que advertir de las consecuencias y advertir y que los demás nos las crean, que es la verdad, nada más que eso. Bueno, ¿qué perdería Pamplona? Siendo realistas, ¿qué perdería Pamplona si no hay acuerdo? ¿Por dónde tiene que ir la ciudad a pesar de la crisis, a pesar de que hay que ser realistas, como decía el alcalde? Aparte de esos 5 millones que nos comentaron y que el año pasado ya sabíamos, perdón, que se perdían más de 3 millones, gracias, por cierto, a la Ley de Estabilidad Financiera que aprobó el Partido Popular con el apoyo de UPN, dicho sea de paso, pues además de perder esa posibilidad, pues una vez más lo que haría la ciudad es de alguna forma continuar esa parálisis a la que la tiene sometida en cuestión de cualquier iniciativa Enrique Maya y UPN, por su nula capacidad de llegar a acuerdos con el resto de grupos municipales. Porque quien decide hacer de su capa un sayo, quien decide actuar unilateralmente, quien decide escuchar sistemáticamente a la mayoría de pleno, probablemente aprovechándose de que saben que la presencia de Bildu trastoca efectivamente la posibilidad cierta de que hoy en día haya una alternativa y aprovechándose de eso, bueno, pues hacen de su capa un sayo, actúan unilateralmente y esas no son las mejores formas para lograr ese consenso y ese diálogo que desde luego nuestro grupo viene reclamando clarísimamente a UPN y a Enrique Maya. Ahora tienen una buena oportunidad para demostrar si es sincero, si es meramente coyuntural, porque vemos los cambios de actitud de una semana a otra del alcalde de UPN en función de sus intereses, ¿no? Pero bueno, que nos intenten responsabilizar a la oposición de la falta de inversiones de Pamplona, de la incapacidad de gestión de UPN, hombre, por favor. Bueno, la falta de consenso parece clara, ¿no? También en esta tertulia, pero los ciudadanos, insisto, por segunda vez, quieren saber qué modelo de ciudad, con un dinero quizá más ajustado que en ocasiones anteriores, quiere cada partido. ¿Qué se echa de menos o qué se puede hacer? Hombre, para empezar, a mí me extraña mucho que María Caballero no haya hablado de más inversiones en materia social, ¿no? Bueno, por ejemplo. ¿no? Y desde luego algunas y desde luego lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es ponerse desde ya las pilas para lograr que esa capacidad de invertir 5 millones más en inversiones, valga la redundancia, se lleve adelante. ¿O es que ya están de alguna forma como los piratas de Asterix hundiendo el barco antes de entrar en combate, renunciando a ellas? ¿Ya están responsabilizando a la oposición de su propia incapacidad? ¿no? Que es todo lo que concierne a los temas sociales. Tenemos como novedades que suben las tasas municipales un 1,5%, la zona azul, en principio la grúa, pues queda excluido del alza de precios. El proyecto de tasas y precios públicos del meramente presupuestario, que
que son dos cosas distintas, que las tasas y precios públicos sí que vienen obteniendo el respaldo mayoritario del Pleno con las aportaciones de cada grupo, y el proyecto presupuestario es otro tema. Efectivamente, bueno, pues esa es la matización, pero bueno, yo creo que los ciudadanos también tienen que saber, ¿no?, que se suben esas tasas municipales, que algunos precios varían. ¿Cuál es el modelo de ciudad que quieren los distintos partidos políticos? Nos preguntabas qué queríamos para... Mira, yo lo primero que diría es que no solamente son los presupuestos el instrumento fundamental para que consigamos una ciudad mejor, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos una ciudad mejor, pero los presupuestos son un elemento absolutamente importante y crucial. De ahí la responsabilidad de quien gobierna de garantizar que se aprueban. Es decir, y claro, esa es una de las cuestiones previas. Pero mira, yo te diría, por resumir, 5 aspectos en los cuales nosotros queremos destacar, no solamente los presupuestos, sino la acción de gobierno. Queremos una ciudad más social, y ahí destacamos fundamentalmente políticas de empleo y de convivencia. Es decir, queremos evitar pues, situaciones como la de la crisis, por ejemplo, de alguna escuela taller, que no sabemos si se va a prorrogar su existencia o no. Digo, por poner algún ejemplo, ¿no? O que se elimine la barra o que se creen problemas con las fiestas de San Fermín Chiquito. Y, por lo tanto, políticas anticonvivencia, que eso es lo que está haciendo hasta ahora UPN. Queremos una ciudad más solidaria, por lo tanto, reforzar las políticas sociales, tanto en bienestar social, y ahí tiene el gobierno de UPN el haber perdido 380.000 euros que le correspondían a Pamplona, que Tafalla los reclamó y se los ha reconocido mediante sentencia, y el Ayuntamiento de Pamplona no reclamó y probablemente nos vamos a quedar sin ellos. O, por ejemplo, políticas educativas. Ahí está todo el tema, por ejemplo, de las escuelas infantiles, que es algo que venimos insistiendo desde hace tiempo y que UPN lo único que está tratando es ser correa del Gobierno de Navarra en lo que se refiere al modelo British, pero no está resolviendo el problema de la necesidad de escuelas infantiles. Una ciudad más moderna, por ejemplo, hablando de infraestructuras, llevamos muchos años haciendo urbanizaciones y la gente quizá lo que no sabe es que, por ejemplo, toda la urbanización del Ezcaíno la han pagado los promotores, o sea, los que son los dueños de los solares del Ezcaíno, no lo ha pagado el Ayuntamiento. Al Ayuntamiento no le cuesta un duro. Es decir, al Ayuntamiento no le cuesta un duro el parque, por ejemplo, Alfredo Landa, no le cuesta un duro. Eso lo está pagando los promotores de las viviendas del Ezcaíno. Como tampoco le costó un duro la urbanización de Carlos III, porque la pagaron los dueños de las plazas del parking que está debajo. Eso es lo que la gente tiene que saber. Por eso, cuando se habla de inversiones, hay que saber a dónde se canalizan las inversiones. ¿Cuál es nuestro objetivo de esas inversiones? Pues nuestro objetivo es aquellas que multiplican el dinero. ¿Y cuáles son las que multiplican el dinero? Por ejemplo, las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, que UPN siempre tiene tendencia a presupuestar mucho menos de lo que ya se ha gastado. Es decir, en este momento, el Ayuntamiento le debe a los ciudadanos de Pamplona, por la rehabilitación de viviendas, más dinero de lo que el propio UPN presenta, por ejemplo, en su proyecto de presupuestos. Pero hay otra, por ejemplo, el tema de ayudas al comercio de Pamplona, al comercio establecido, que da vida social, no solamente es una actividad económica, sino que también da vida social a la ciudad. Y eso también UPN lo tiene francamente maltratado, bueno, por no decir otra cosa. Pilares, ¿no? Termino con dos más. Una que sea más culta, escuelas infantiles, vivienda, una ciudad más culta, es decir, que se refuerce un poco lo que es la actividad cultural, pero una actividad cultural más liberal de la que está promocionando UPN, que en ese sentido hemos discrepado de ellos completamente. Y luego nosotros además queremos que Pamplona sea una ciudad más vasca, es decir, que se reconozca mucho más esa personalidad vasca que tiene Pamplona y que forma parte de nuestro acervo cultural y que por lo tanto también en ese sentido lo maltrata UPN. A partir de ahí podemos hablar de presupuestos y de todo lo demás y de acción de gobierno. Pero esta es la ciudad que nosotros queremos. Diferentes ideas, ¿no? Es lo que planteamos también para ver de alguna manera las diferencias entre los diferentes grupos, valga la reiteración. José Núñez, desde el Partido Popular, ¿qué se reclamaría al alcalde Enrique Maya para bueno, pues, favorecer con su voto, con el voto popular, pues la consecución de estos presupuestos planteados inicialmente? Sí, has empleado muy bien la palabra favorecer, es decir, nosotros apoyaremos estos presupuestos siempre y cuando pues, vayan un poco por la línea nuestra, no simplemente, como ha dicho mi estimado compañero Iñaki, que dice que le regalamos los votos. Pues eso es tu muy modesta opinión, que por cierto es muy modesta. En cuanto a la obligación de que tiene el equipo de gobierno y que ha salido aquí de presentar los proyectos, pues hay que decirlo. Ellos tienen la obligación de presentarlos, pero los demás también tenemos nuestra responsabilidad en ese tema. Porque es que si no iríamos en contra de la teoría de los propios hechos. Es decir, no, yo no voto y la culpa es tuya porque encima yo no te lo voto. Pero venga, no, esto no es así. Eso en derecho es muy conocido. Se llama la teoría de los propios
de los actos propios. Dicho todo esto, también habría que decir qué tipo de vida queremos nosotros el Partido Popular. Nosotros el Partido Popular lo que queremos es un tipo de vida, intentar conservar con los medios económicos que tenemos, que son más bien pocos, habida cuenta en la situación que nos encontramos, las circunstancias que tenemos, intentar conseguir el estilo de vida navarro. Mi estimado compañero Iñaki dice que le gustaría más vasca. Mire usted, yo ni más vasca, ni más valenciana, ni más andaluza. Yo creo que Navarra sea Navarra. Y el estilo de vida navarra. Propias de nuestra comunidad. Efectivamente, es decir, yo le respeto muy a mi estimado compañero. Son planteamientos que no sé si comparten o en los que discrepan, ¿no? María, Eduardo. Yo, desde luego, lo que sí apostaría es por un modelo de ciudad más libre. O sea, nosotros lo que defendemos es que cada uno pues viva pues como quiera en su pues sin tener ninguna imposición, ni imposición vasca ni imposición de ningún tipo. Y aquí en este sentido en el ejercicio del año pasado pues los presupuestos se prorrogaron y la oposición en bloque sí pactó unas modificaciones presupuestarias que fueron sus inversiones y fueron sus proyectos. Y en esos proyectos no metieron ni ayudas al comercio, que ahora reclama el señor Cabasés al equipo de gobierno y que nosotros sí tenemos y sí teníamos, y lo que metieron es pues ayudas al euskera, ahí sí tiene razón y fueron coherentes, ahí sí que tienen pues se ponen de acuerdo, ayudas a cambiar la señalización, cosas que bueno, pues que pueden ser importantes y que tengan que cumplir la norma, está bien, pero cuando hay poco dinero, pues también hay que priorizar y tener que destinar fondos a tener que cambiar la señalítica para que sea, pues esté en bilingüe, cuando ya está señalizado y cuando todos entendemos, pues dices, hombre, pues esta es tu prioridad. Nosotros tenemos prioridades pues de otro tipo, y desde luego las tenemos en los presupuestos y están las ayudas a la oficina, están las ayudas a la rehabilitación de viviendas, porque también entendemos que es un motor de la ciudad y están ayudas por 3 millones de euros en nuestro proyecto de presupuestos. Brevemente, ¿verdad? El año que viene el ayuntamiento con lo que debe y con lo que está previsto. Para lo que se pueda ejecutar. Perdona, se deben ya 4. Claro, presupuestasteis 2, se debían más de 3,5 y desde luego el problema fue que encima perdisteis 3,5 millones. No, perdisteis por vuestra, vosotros. Perdona, por vuestra incapacidad. Pero además es vuestra irresponsabilidad. Ahí ha tenido razón el señor Núñez cuando ha dicho... Si no votamos, encima luego os echamos la culpa. Es y es evidente un poco que en aspectos de apoyo a las políticas sociales, a los emprendedores, al comercio, a la creación de empleo, hay unas carencias extraordinarias. Y también en inversiones en algunos barrios que están bien necesitadas y que desde luego nosotros pelearemos porque de una forma u otra puedan incorporarse al presupuesto. Al de UPN se es capaz de sacarlo adelante y si no, nosotros como oposición defenderemos euros hay para zonas degradadas, barrios degradados. Este es el proyecto que tenemos. Que queréis subir de aquí, pues decís a costa de qué, pero que no hay ningún problema, que para eso se ha presentado este documento y para eso es lo que se ha hecho esta comisión. El lunes que viene me gustaría, en vez de decir sois incapaces de acordar, que vinieseis con alguna propuesta para que veamos si verdaderamente podemos acordar o no. Que no es cuestión. No, es la realidad, es que hablar de filosofía y decir no sois capaces. Hombre, somos capaces si me enseñas un papel y me dices de qué quieres que hablemos. Que desgraciadamente no es cuestión de eso. ¿Sabes? Sí. Mira, hay una cosa que te tienes que dar cuenta. Vosotros con un presupuesto en la mano no ejecutáis aquello que plantea la oposición. No es cierto, nosotros eso hemos ejecutado... Si lo habéis hecho, le habéis tomado el pelo al Partido Socialista durante 4 años. Eso ocurrió cuando hubo un momento de ajuste y ahora mismo hay seguimiento de enmiendas, os hemos presentado... eran las vacas gordas, eran la época de las vacas gordas. Hombre, la época de Yolanda Barcina. Que tampoco es cierto lo que has dicho, porque no fueron incumplimientos ni del 80% ni durante 4 años. Fue el último ejercicio y fue un momento de ajuste. Muy acusado el momento de los incumplimientos suficientes para que evidentemente rompiéramos ese acuerdo, pero ni mucho menos nos han tomado el pelo cuando hemos pactado, ni ha habido un 80% de incumplimiento. Bueno, nos quedamos con estas ideas, los diferentes grupos que ya ven discrepan acerca de lo planteado inicialmente, veremos a ver si hay líneas de consenso más adelante, habrá tiempo para estudiarlo en comisión y veremos a ver también si el 22 de noviembre bueno, pues la ciudad tiene o no presupuestos o se prorrogan de nuevo esas cuentas, esas grandes cifras para la ciudad. De momento lo dejamos aquí, señor Núñez, señor Cabasés, señora Caballero, señor Val, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Seguiremos profundizando en el modelo de ciudad que quieren los distintos grupos municipales, así nos acercamos realmente los ciudadanos a los políticos, que hace falta, sin duda, gracias. Nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una breve pausa y hablaremos de una feria interesante que llega a Pamplona, a Baluarte en los próximos días y también vamos a hablar de la discapacidad auditiva en Navarra.